Hola, muy buenas. Nada, bienvenidos a una clase más de la asignatura de Teoría y Métodos para el cuarto de Geografía de la Universidad de Extremadura. Y nada, en principio esta clase obviamente os la grabo aquí. Me dijisteis que necesitabais clases de refuerzo para las cosas que estamos viendo de manera presencial en la asignatura. Y en este caso, pues nada, si llegáis aquí los estudiantes de cuarto de geografía, obviamente, porque esta clase está hecha para vosotros, y si alguien que haya entrado en mi canal de YouTube lo está viendo, pues bueno, si le puede ser de utilidad y el tema le parece interesante, pues aquí también esta píldora la dejo para todo el mundo. Bueno, este tema o subtema, que en realidad es el refuerzo del tema uno y del tema 2 de la asignatura, yo lo he titulado La historia del pensamiento geográfico. Es decir, que en realidad son un conjunto de 6 píldoras, iremos viendo una cada semana, simplemente son para reforzar lo que vemos de manera presencial. Yo lo he titulado La historia del pensamiento geográfico, aunque podría haberlo llamado también La historia del conocimiento, aunque obviamente pensamiento y conocimiento no es la misma cosa, pero sí que es verdad que las sociedades, a medida que aumentamos nuestro conocimiento, también va cambiando nuestra manera de pensar. Por tanto, a medida que hemos ido aumentando nuestro conocimiento geográfico, pues también ha cambiado la manera de pensar. Por eso es el título que yo le pongo de la historia del pensamiento geográfico, porque lo que quiero es reforzar todas las cosas que estamos viendo en clase de cómo era el pensamiento geográfico en la época de los griegos hasta la actualidad. Y esto es lo que trato de hacer en estas 6 píldoras. En este caso, son fechas pensadas para este curso 2022-2023, es decir, para este enero, febrero y marzo. Y en este caso, la historia del pensamiento geográfico yo la he dividido en 6 píldoras que las subiré al campus virtual y que yo subiré a mi canal de YouTube en las fechas que veis entre paréntesis. Y una semana después nos veremos también por Zoom para resolver. ¿Es lo que yo voy a subir al campus virtual? ¿O voy a subir el enlace a este vídeo que voy a poner en mi canal de YouTube? ¿O voy a subir los materiales PowerPoint de lo que se ve en estas píldoras y otras cosas que se puedan ver en clase? ¿O voy a subir también algún artículo que merezca la pena para lo que lo leéis? Y después voy a subir un archivo con 10 preguntas tipo T para que las trabajéis durante la semana. Daos cuenta que estos son píldoras de refuerzo que os pongo para que dentro de una semana nos veamos y vea si os ha servido para ir avanzando. En este caso, yo recomiendo que ese archivo lo imprimáis 3 veces y que lo intentéis resolver ese cuestionario 3 veces. La primera, justo después de haber visto este vídeo. La segunda, teniendo como apoyo los materiales, es decir, las presentaciones PowerPoint de lo que se ve en clase. Y la tercera, que la quedéis en blanco para que lo resolvamos juntos el día que nos veamos por Zoom. ¿Por qué? Porque el examen va a ser tipo T. Y si nosotros conseguimos trabajar con cierto criterio estas 10 preguntas o las 10 preguntas de cada una de las píldoras, probablemente el examen nos va a resultar mucho más fácil. Pensad que al fin y al cabo nuestro objetivo es que consigáis el mayor rendimiento posible sin que eso signifique una merma de la dificultad de la asignatura. Por tanto, esa es la lógica de trabajo que vamos a tener. En cuanto a las 6 píldoras que vamos a trabajar, ahí entre paréntesis tenéis la fecha en la que yo lo voy a hacer oficial, en la que ya podréis tener acceso a estos vídeos. Vamos a empezar por las ramas de la geografía. En este caso, lo que quiero que comprendáis es que la geografía es una ciencia, que como ciencia tiene varias áreas de conocimiento y que dentro de esas áreas de conocimiento existen una serie de ramas. Pero no solo quiero que entendáis lo que ocurre ahora y lo que ocurre de manera legal, lo que ocurre, digamos, en muchos ámbitos. También lo que quiero que entendáis es cómo o qué ramas de geografía o qué ramas tenía la geografía en la época de los griegos y cómo eso evolucionó, sobre todo ya a partir del siglo XVII, siglo XVIII, en el que digamos que los conocimientos geográficos empiezan a ser mucho más grandes. Una vez acabemos esta píldora, el 6 de febrero os subiré la píldora de refuerzo de los geógrafos grecolatinos. Lo que quiero que conozcáis a personajes ilustres que han aportado mucho al conocimiento geográfico de esa época, es decir, de la Grecia clásica y también de la época del Imperio Romano. Una cosa importante, nosotros lo llamamos geógrafos porque somos de geografía, pero hay muchos de ellos que se los podría llamar geógrafos, historiadores,
astrónomos, ingenieros, matemáticos, filósofos, etcétera, etcétera. Incluso de una manera peyorativa les podríamos incluso llamar algo así como todólogos. No obstante, lo que en realidad son sabios. ¿Por qué? Porque el conocimiento en general, digamos que a medida que la humanidad ha avanzado, hemos ido ganando en mucho más conocimiento y también en una especialización. También porque a medida que vamos generando mucho más conocimiento es mucho más difícil de abarcar y eso requiere que las personas se centren mucho más en lo que están trabajando. Por tanto, esos sabios o esos personajes ilustres, nosotros los vamos a llamar geógrafos, pero simplemente por un tema de conveniencia, ¿de acuerdo? Después ya el 13 de febrero nos volveremos a ver en estas píldoras y ahí vamos a hablar de la Edad Media. La Edad Media, sobre todo, lo que quiero que, aunque insisto en que son generalizaciones, lo que quiero es que entendáis a grandes rasgos cómo funcionaba desde un punto de vista del conocimiento o del pensamiento geográfico, cómo funcionaba el mundo cristiano medieval y cómo funcionaba el mundo cristiano musulmán. ¿De acuerdo? Y ya después veremos el tema de la exploración geográfica. A mí me gusta iniciarlo en la Edad Media porque me encanta hablar de los viajes de Marco Polo, de los viajes de Guillermo de Rubruck, de Iván Batuta, etc. No obstante, eso se continúa después con las exploraciones de los portugueses, de Cristóbal Colón, la llegada también de los ingleses a Oceanía, los viajes de Amundsen a los polos, la llegada del hombre a la luna, etcétera, etcétera. Eso digamos que es un poco la línea en la que va a ir esa píldora. Después justo que os incorporéis del mini break de carnaval, ahí ya os haré una píldora específica para Alexander von Humboldt. Es decir, no olvidéis que Humboldt es el padre de la geografía y yo lo que quiero es dedicar una clase para él. Una clase en la que hablemos de sus viajes y hablemos también de sus obras, es decir, de su libro y entender la profundidad y el legado de este autor, que no olvidéis que es el padre de la geografía, o al menos se le conoce así como el padre de la geografía moderna, ¿no? Después ya la penúltima píldora, que está pensada para el lunes 27 de febrero, ahí hablaremos de las escuelas del siglo XIX, sobre todo lo que siempre nos han contado de la escuela alemana, de la escuela francesa, aunque obviamente ahí vamos a recurrir a generalizaciones, a asunciones, pero bueno, por lo menos que conozcáis algunos de los geógrafos más ilustres que corresponden a cada una de las escuelas y que comprendamos un poco mejor su contexto. Tened en cuenta que esto es una asignatura un poco para tener conocimientos de base, ya si necesitáramos especializarnos o saber más sobre algo, pues obviamente esta asignatura se os quedará corta y necesitaríais profundizar en otra fuente, ¿no? Y la última píldora, que ya irá el 6 de marzo, que ya seguramente estaréis también dando clases con el otro profesor de la asignatura, pero como esto es de refuerzo y se está haciendo de manera paralela online, el 6 de marzo, aunque después la reunión de Zoom para aclarar dudas la tengamos el 13 de marzo, ya hablaremos de las corrientes del siglo XX. Sobre todo de las corrientes del siglo XX quiero que hagamos mucho hincapié en lo que se ha llamado la revolución cuantitativa y la geografía cuantitativa o nueva geografía que surgió de ella, y también de las corrientes posteriores en las que cuestionaban un poco esa necesidad de cuantificación rigurosa o ese olvido de métodos cualitativos y de otras maneras de investigar, ¿no? Eso es a grandes rasgos lo que vamos a ver en este curso. Insisto que esto está pensado para el curso 2022-2023 para los estudiantes de cuarto de geografía de la Universidad de Extremadura, pero si de manera casual entras en mi canal de YouTube y lo ves y te sirve, pues aprovechalo sin problema. Bueno, vamos a empezar. Hay una cosa que es importante y la primera idea que quiero que tengamos claro. La geografía es una ciencia como las matemáticas, la física, la química, la geología, la biología, la lengua, la medicina, etcétera, etcétera. Es una ciencia, es decir, significa que recurra al método científico, usa categorías, principios específicos y tiene su propia manera de hacer investigación. Obviamente, geografía es una ciencia y obviamente es una ciencia que estudia la Tierra, ya que viene de la palabra geos o gea, que en griego era tierra, y de grafía, que sería algo así como descripción o plasmación gráfica o algo así. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que definiciones de geografía hay muchas, desde las que podéis encontrar en el diccionario de la Real Academia a otras muchas de otros autores que sirven. Yo aquí os pongo una que a mí me gusta, y os la pongo porque es la que a mí me gusta. Y la definición es la que podéis leer aquí abajo en la diapositiva, que la geografía es la ciencia que estudia la relación del ser humano con el medio que le rodea. ¿Por qué me gusta mucho esta definición?
porque en cierta parte resalta la dualidad que tiene la geografía. Es decir, esa geografía física que se encarga más de estudiar lo que ocurre en los fenómenos naturales y esa geografía humana que se encarga más de investigar lo que tiene que ver con el ser humano y sus actividades económicas. Entonces, esa es la razón por la que a mí me gusta usar esta definición. Lo importante es que el objeto de estudio del geógrafo es siempre el espacio geográfico, es decir, los fenómenos que ocurren en el espacio geográfico. Y ya si nos metemos dentro del terreno del espacio geográfico, ya entramos a otro criterio que tenemos que saber desde el principio, que es el tema de las escalas de tamaño. Yo para ilustraros os pongo un globo terráqueo y os pongo una hoja del mapa topográfico nacional de Madrid, simplemente para que veáis que un geógrafo puede trabajar a muchísimas escalas. Las escalas siempre dependen del fenómeno y no necesariamente hay una relación, es decir, un geógrafo físico, un geógrafo humano o un geógrafo del área de análisis geográfico regional puede estar trabajando a 1 metro cuadrado como un pedón o puede estar trabajando a escala universal o a lo que ocurre en una región política, en una región física, en un territorio, en un bosque, en una finca, en un municipio. Es decir, las escalas de trabajo son mm, infinitas. Son simplemente las que cada fenómeno requiera. Obviamente, si estamos estudiando la dinámica atmosférica, pues nuestra escala de trabajo debe ser mundial a la fuerza. Pero si estamos estudiando los efectos del clima sobre Madrid, igual nuestra escala de trabajo es el municipio de Madrid. Simplemente por poner un ejemplo, ¿no? Otra cosa importante, todas las ciencias, como en la geografía, siempre se basan en categorías y en principios científicos propios, o si no son exclusivos al 100%, por lo menos sí que son idiosincrásicos que tienen mucho que ver con esa propia ciencia. En el caso de la geografía, yo opino, y así os lo enseño, que la geografía se basa en 4 categorías. 4 categorías que son más de geografía que de otro tipo de ciencia. Una de ellas, o la primera de ellas, es el lugar. Es decir, el sitio específico donde ocurren las cosas, donde ocurren los fenómenos que estamos estudiando. Por eso en geografía muchas veces hablamos de localización geográfica y necesitamos recurrir o muchas veces necesitamos poner coordenadas de donde ocurren las cosas. Es decir, coordenadas X, Y, Z. Es decir, saber la latitud, la longitud y la altitud donde está ocurriendo, donde estamos investigando o lo que estamos analizando. También hay otra categoría, que es la categoría de región. En realidad engloba de una manera a lugares que son homogéneos. Es decir, en realidad agrupamos sitios que son homogéneos, que son cercanos, etcétera, ¿no? Por eso muchas veces escuchamos hablar de geografía regional, de escuela geográfica regional, de análisis geográfico regional, de región política, de región turística, de región física, etcétera, etcétera. O incluso de bioregiones o ecorregiones, conceptos de ese tipo. Después hay otra categoría que también es muy geográfica, en mi opinión, que es la categoría de paisaje. El paisaje, sobre todo, lo que nos da es una visión, una percepción y es otra manera de trabajar. Das cuenta que el paisaje siempre, por ejemplo, la RAE dice que los elementos que se observan o los elementos de la superficie terrestre que se observan desde un punto específico, ¿no? Pero bueno, eso ya no, nos engloba y nos da otra categoría que se usa también mucho en geografía. Y por último, la última categoría, que quizás es más de análisis geográfico regional, es la categoría de territorio, que sobre todo ya tiene mucho más que ver con lo que es la gestión del espacio geográfico. Es decir, de cómo el ser humano un determinado espacio geográfico lo regula de manera legal, explota sus recursos, etcétera, etcétera. Por ahí van los tiros. Digamos que esas son las categorías que ya habéis visto a lo largo de la carrera de una manera o de otra, pero yo hago énfasis en ella. Ahora nos metemos en los principios científicos que, en mi opinión, no son en exclusividad de la geografía, pero sí son muy de geografía. El primero de ellos es el principio de causalidad, que eso en realidad es común de prácticamente toda la ciencia, que simplemente habla de que siempre existen relaciones de causa y efecto. Es decir, siempre todo tiene un porqué y cualquier fenómeno genera otro tipo de consecuencias, etcétera, etcétera. Ese principio de causalidad se empezó a usar en la geografía sobre todo a raíz de Humboldt. Humboldt fue el primero que intentó buscar explicaciones de los fenómenos naturales, digamos, con ese principio, es decir, intentando buscar relaciones causa-efecto. Después también existe el principio de
analogía, que fue un principio que incorporó a la geografía Karl Ritter, un geógrafo alemán del siglo XIX, probablemente uno de los primeros profesores de geografía en los sistemas universitarios mundiales. El principio de analogía simplemente se basa en que existen semejanzas entre categorías. Hay categorías que se parecen y por tanto se pueden estudiar de la misma manera o se pueden comparar o cosas de ese tipo. Después hay un principio ya, digamos, aplicable o que se suele identificar con Fede Ratzel, un geógrafo que ha pasado un poco a la historia por ser considerado como muy determinista, o como incluso algunos hablan de que puede ser el padre del determinismo, del determinismo geográfico, no del determinismo filosófico. Y en este caso, el principio de extensión geográfica, pues simplemente se requiera que cualquier fenómeno natural y humano ocurre en una parte del territorio, que puede ser de un punto específico a una región, o etcétera, ¿no? Y ese es el principio de extensión geográfica que habla Ratzel. Después hay otro par de principios que son muy geográficos que se asocian más al geógrafo Jean Brunner, que habla de que existe conexión entre los fenómenos geográficos, ya sean naturales y físicos. Y además que estos fenómenos se estudian, o este territorio, esta región, este paisaje, estos lugares, son cambiantes, es decir, son dinámicos. Por eso habla de un principio de dinamismo, es decir, la superficie terrestre o las actividades económicas van cambiando con el paso del tiempo, o los fenómenos climáticos, o muchísimas cosas. Es decir, cambio climático, por ejemplo, que es algo que los geógrafos también estudiamos, pues obviamente requiere un proceso de dinamismo, es decir, el clima va cambiando, tiene dinámica. Y digamos que estos son las categorías y los principios geográficos que yo quiero que sepáis. Quiero que sepáis a corto plazo para enfrentar el examen con, digamos, con garantía, y a medio y largo plazo porque es un poco lo que hace que entendamos cómo es nuestra ciencia. Una vez que ya entendemos eso, ya voy a dar el siguiente salto a la próxima diapositiva, en la que lo siguiente que quiero que entendamos es cómo se divide la geografía y que ya empecemos a usar con corrección conceptos como área de conocimiento o rama. Aquí os pongo el círculo de Feynman, que se usa para todo tipo de ciencias, y aquí, por ejemplo, lo que podéis ver es ese círculo central que es la geografía, y la ciencia o las disciplinas que se generan cuando se mezcla con otra ciencia. Esto simplemente es un ejemplo que yo he encontrado en Internet, se me ha olvidado poner la fuente, perdonadme, pero es un ejemplo que yo he encontrado en Internet y que a mí me gusta. A verlo. Por ejemplo, si os dais cuenta, cuando la geografía comparte, digamos, herramientas y conocimientos con la geología, surge la morfología. Cuando lo hace con la meteorología, surge la climatología. Cuando lo hace con la biología, surge la biogeografía. Y lo mismo ocurre en la parte baja, que yo separo con una línea naranja, que ya sería más de geografía humana, cuando se mezcla con la economía, se mezcla con la historia, con la sociología, etcétera, ¿no? Esto es simplemente un ejemplo, que obviamente no hay que aprendérselo de memoria ni nada, pero es lo que yo quiero que entendáis. Una cosa importante, la geografía actual se divide en áreas de conocimiento. Es el nombre que se suele llamar. Las dos áreas de conocimiento que yo diría que se comparten en prácticamente todos los sistemas educativos del mundo son las áreas de conocimiento de geografía física y geografía humana. La geografía física sobre todo se llama así porque da más importancia a los procesos naturales. Y la geografía humana se llama así porque da más importancia a los procesos humanos. ¿Qué ocurre? Que obviamente dentro del área de geografía física y del área de geografía humana existen una serie de... Y obviamente el debate de cuáles son las ramas de cada uno es un debate extenso. Pero en el caso de la geografía física, yo considero que la geografía física se divide en 5 ramas. Además, estas 5 ramas las saco de un artículo publicado por el profesor Jesús Rodrigo Comino, un profesor joven de la Universidad de Granada, en un artículo, ahora no recuerdo de qué fecha, si tenéis curiosidad os lo busco en internet, en el que él divide la geografía física en 5 ramas. A mí personalmente esa división me gusta mucho y por eso la uso en mis clases. La geografía física, en mi opinión, se divide en la rama de geomorfología, que para que os hagáis una idea, sería algo así como los geógrafos que se encargan de estudiar el relieve. Estoy hablando de una manera muy simplista para que lo entendamos bien, ¿no? La climatología, que son los geógrafos que se encargan de estudiar los tiempos, el clima, etcétera. La biogeografía, que sobre todo son los geógrafos que se encargan de estudiar la distribución de la vegetación en la superficie.
Y después hay dos ramas, que a mí me gusta llamarlas así, en este caso está sacado de este artículo del profesor Rodrigo Comino, que es la hidrogeografía y la edafogeografía. Me gusta llamarlo hidrogeografía, o me gusta usar este término, que yo no soy quien lo acuñó ni mucho menos, porque la hidrogeografía yo diría que es la manera en la que los geógrafos trabajamos con los contenidos de hidrología. Y la edafografía es la manera en la que los geógrafos trabajamos con los contenidos de la edafología, que tanto la hidrología como la edafología podrían ser consideradas ciencias también. Pero bueno, eso ya es un debate que yo en mi caso creo que se va mucho más allá de estas horas de repaso. Yo creo que no viene al cuento y mucho menos con esta parte que decís que entendéis peor, que es la de la historia del pensamiento geográfico. Después, con respecto a cuántas ramas o qué ramas salen de la geografía humana, yo como no soy geógrafo humano, aquí no me quiero meter en un charco en el que me pueda pillar las manos. Yo creo que, por ejemplo, una de las ramas más conocidas de la geografía humana, pues seguramente la demografía, la geografía económica, la geografía social, la geografía histórica, y seguramente haya más. Yo una vez en mi, digamos, en mi carrera de profesores tuve que impartir geografía humana, simplemente porque el departamento se quedó sin profesor y me tocó darla a mí. Y yo lo que hablaba mucho era de demografía, hablaba mucho de actividades económicas y hablaba mucho de pues, aspectos sociales que caracterizan a los diferentes países, a los diferentes territorios, continentes, etcétera. Entonces, un poco va por esa línea. Obviamente, si queréis trabajarlo con más detalle, yo os recomiendo que le preguntéis a alguno de mis compañeros del área de geografía humana cuáles son las ramas que vienen de la geografía humana. Yo en este caso lo único que quiero es que os quedéis un poco claros de cuáles son las dos áreas de conocimiento que prácticamente existen en todos los sistemas educativos. Y una vez que sabemos lo que ocurre a nivel global, damos el salto a lo que ocurre en España. En España es así. En España, por ley, desde la ley de reforma universitaria del 83, por ley en España, la geografía, y yo diría que no lo sé porque no me he puesto a comprobarlo en todas las páginas web de todas las universidades de España, pero yo diría que probablemente son las áreas de conocimiento las que están divididas todos los departamentos de geografía, o como por ejemplo aquí en Extremadura, el Departamento de Arte y Ciencias del Territorio, que engloba geografía, ¿no? Y por ley, en España, la geografía se divide en tres áreas de conocimiento: en geografía física, geografía humana y otra área que se llama análisis geográfico regional, que probablemente podrían ser como una especie de geógrafos mixtos que también usan herramientas y conocimientos de la geografía física y también de la geografía humana. Probablemente esa es la razón por la que exista esa área. ¿A qué se dedican? ¿Cuáles son los objetos de estudio de los compañeros, de los geógrafos que se dedican a análisis geográfico regional? Muchos de ellos se dedican a estudiar temas de urbanismo, a estudiar temas de políticas territoriales, etcétera. A grandes rasgos son los que se dedican. Simplemente ya, a modo de curiosidad, os comento que si ahora hacéis memoria de los profesores que os han dado clase a lo largo de la carrera, pues veréis, algunos somos del área de geografía, área de geografía física, otros son del área de geografía humana, y también habéis tenido profesores del área de análisis geográfico regional. E incluso en el primer año, que lo teníais en común con historia del arte, tenéis profesores del área de historia del arte, ya que nosotros formamos parte del Departamento de Arte y Ciencia del Territorio, donde está el área de historia del arte, más las tres áreas de geografía. Esto simplemente es para que veáis, por si yo preguntara en el examen, ¿cuántas áreas de conocimiento tiene la geografía española? Pues obviamente la única respuesta son tres. ¿De acuerdo? Esto es lo que hay a nivel legal, a nivel de organización interna, y que solo es extrapolable en España. Es verdad que lo que nosotros llamamos análisis geográfico regional, en el mundo anglosajón lo llaman land planning, etcétera, pero digamos que esta división en tres áreas de conocimiento, no lo digo al 100% seguro, pero yo me atrevería a decir que en otros países no es así. Pero bueno, simplemente para que nos hagamos una idea, ¿de acuerdo? Esa es la clave. Ahora, dentro de hablar de esa geografía, yo sobre todo ahora lo que hago mucho hincapié es que sepamos las ramas de la geografía en la época greco-latina, o sobre todo en la época griega. Es decir, ese periodo que va desde la Grecia arcaica, que hace ya más de un milenio, a prácticamente cuando el Imperio Romano ya absorbió al mundo griego, al mundo helénico. Sería lo correcto. En este mapa simplemente lo que intento es para que comprendáis a grandes rasgos el contexto geográfico en el que vamos a estar trabajando. ¿Y por qué os hablo del mundo griego? Primero, por seguir una cronología histórica, de ir hablando en cada proceso. Daos cuenta que lo que estamos haciendo es un recorrido por la historia del pensamiento geográfico, y también porque gran parte del conocimiento geográfico que nosotros tenemos surgió en el mundo griego. Eso no quita que en el mundo maya, en los egipcios, Mesopotamia, por supuesto que había mucho conocimiento geográfico, y ya lo veréis en una lectura que os recomendaré, conocimiento geográfico muy, muy valioso.
Pero bueno, en algún sitio hay que parcelar, al final las asignaturas tienen una duración y tampoco podemos entenderlo todo, y esto simplemente es por parcelar, ¿no? Pero sobre todo lo que quiero que entendamos bien era, aunque no se podría decir que en esa época existieran geógrafos como hoy en día somos, pero por lo menos para que entendamos cómo se trabajaba la geografía en ese contexto. Eso es como una base de conocimiento que yo quiero que la entendamos. ¿Y en quién me he basado yo para poderos explicar estas cosas? Mira, yo encontré un artículo cuando esta asignatura hace ya muchos años que la imparto, encontré un artículo que ya tiene más de, tiene ya casi 40 años, bueno, 41 años, para ser exacto. Es un artículo que me encantó del profesor Joan Vilà i Valentí, de la Universidad de Barcelona, se titula 25 siglos de geografía. Un artículo que se publicó en la revista de Geografía Norte Grande, que es probablemente de las revistas que solo admiten artículos en castellano, probablemente la revista más prestigiosa de geografía que exista en el mundo. Es una revista que pertenece a la Pontificia Universidad Católica de Chile, que muy probablemente es una de las universidades más prestigiosas de Latinoamérica. Obviamente no lo puedo garantizar ni tampoco me sé ningún índice de memoria, pero yo diría que probablemente es una de las universidades más prestigiosas. Y la persona que escribe este artículo, el profesor Joan Vilà Valentí, desconozco si todavía vive o no, es probablemente uno de los geógrafos más brillantes que ha habido en España en el siglo XX. Y te das cuenta que llegó a ser vicepresidente de la Unión Geográfica Internacional. Es decir, estamos hablando de un geógrafo relevante. Es decir, una persona que, como de donde viene esa expresión de sienta cátedra, digamos que una persona que lo que dice tiene valor. Simplemente lo digo de estas cosas que a veces os he comentado en clase, de que tenemos que dar mucha importancia a la fuente y tenemos que dar mucha importancia si la persona digamos, que firma un artículo, que firma una investigación, tiene bagaje y podemos darle presunción de veracidad. Y en este caso estamos hablando de un geógrafo español relevante. Es decir, por tanto, lo que él dice en su artículo, que es de donde yo saco esta información, creo que merece la pena ser tenido en cuenta. Obviamente imagino que habrá más autores y habrá más visiones, pero bueno, eso tampoco trata. Y yo lo que quiero, y de hecho, yo siempre pienso a corto plazo, que es en el examen, igual que un profesor de autoescuela, lo primero que piensa es que sus estudiantes aprueben el carnet de conducir y con eso después aprenderán a conducir. Pues en este caso yo lo primero que quiero es que aprobéis el examen, porque después ya lo siguiente irá solo, ¿no? Pero bueno, de este artículo, que es lo que yo voy a usar para mis clases y es lo que yo voy, digamos, a pasar esta píldora del día de hoy, el profesor Vila Valentí divide la geografía de esa época griega en 6 ramas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que probablemente de lo que nosotros hoy en día, con nuestra mentalidad del siglo XXI, podríamos llamar geógrafo, esos geógrafos los podríamos meter en cada una de estas ramas un poco en la manera en la que ellos trabajaban. Simplemente obviamente, siempre insisto en que estamos hablando de una manera simplificada para entender la base. Es decir, ya si entramos a debates más complejos, las cosas se alargarían, ¿no? ¿Y cuáles son esas ramas que el profesor Vila Valentí dice que había en esta Grecia clásica? Ahora las iremos viendo cada una de ellas detallada. Habla de una rama que es la cosmología. Ahora veremos cuáles son las preguntas de investigación que se plantean, etcétera, etcétera. De otra rama que sería la astronomía, otra que es la geografía astronómica o matemática, la cartografía, la geografía física y la coreografía, que muy probablemente el embrión de lo que hoy en día consideramos geografía humana. Ahora vamos a ir viendo cada una de ellas. Después ya cuando tengamos la semana que viene una reunión de Zoom, lo que no se entienda, ahí ya lo explicamos con más detalle. Das cuenta que también en las clases presenciales hemos hablado de estas cosas, pero bueno, como aquí solo estoy hablando yo solo, yo voy explicando de manera tranquila cada una de ellas y las vamos viendo. La primera rama, simplemente la primera por seguir ese orden, que no tiene un orden cronológico, nada por el estilo, es la cosmología. La pregunta de investigación que se hacían los cosmólogos, es decir, los geógrafos que se dedicaban a esta rama, era cómo se creó el universo. Probablemente esta es la misma pregunta que la humanidad lleva haciendo desde hace muchísimo tiempo. Hoy en día ya todo el mundo hablamos del Big Bang y de este tipo de cosas, o de este tipo de fenómenos, pero bueno, digamos que ya en esa época esa inquietud del ser humano de saber cómo se creó el universo existía. ¿Qué ocurría? Hasta que no empezó a haber avance científico, lo que ocurre en casi todas las sociedades, incluida la nuestra, pues tendemos a dar respuestas de carácter espiritual y religioso, ¿no? Y esa respuesta religiosa o mitológica de cómo se creó el mundo es o cómo se creó el universo, que de ahí viene la palabra cosmos en griego, ellos lo llamaban la cosmogonía. Es
decir, la cosmogonía es la explicación mitológica de cómo se creó el cosmos. Es decir, ellos siempre hablan del cosmos como el universo y de la ecúmene, digamos, como la Tierra conocida. Es decir, la ecúmene más o menos equivaldría a grandes rasgos a nuestra Tierra y cosmos equivaldría al universo. O en aquellos momentos sí, supongo que el universo, el sistema solar, bueno, el sistema terrestre, porque los griegos, salvo alguna excepción, pensaban que todo giraba alrededor de la Tierra. Pero bueno, digamos que la cosmología surge como manera de superar esa cosmogonía. Es decir, digamos que viene de sabios que no se conforman con la explicación mitológica. La explicación mitológica es muy sencilla, es del dios Caos surgió Eros, Tártaro, la diosa Gea se casó con Urano, de ahí surgió Urea, puntos que de la hidrología, seguramente la palabra puente venga de ahí, o Urea, que tiene que ver con las montañas, de ahí viene la palabra orogénesis, etc. Yo en mitología soy muy malo y como este vídeo lo voy a poner en mi canal de YouTube, no quiero daros más explicaciones porque puedo cometer muchas incorrecciones. Simplemente lo que quiero que entendáis es que la cosmología lo que trataba era de superar esa cosmogonía, esa explicación de cómo se crea el universo a partir de razones religiosas, mitológicas, etc. Y esa cosmología, es decir, la que ya se intenta dar una explicación racional de cómo se creó el universo, sobre todo intentaba responder varias preguntas. Primero intentaba comprender dónde vivimos, es decir, cómo es el cosmos, y después intentaba comprender si el cosmos era lógico o caótico. Y ahí ya sí que se recurre a conceptos filosóficos, esto sonará de cuando habéis estudiado filosofía, que es el concepto de arjé. Sí, el principio y el final de todas las cosas, digamos, como esa especie de sustancia inicial de la que a partir de ella todo se crea, ¿no? Y dentro de esa arjé, ya aquí ya os menciono algunos arjés físicos, arjés lógicos. Aquí ya me estoy metiendo en el terreno de la filosofía, pero bueno, en cierta parte este trocito que estamos hablando podría ser filosofía de la geografía, perfectamente, ¿no? Y dentro de esos arjés había autores que recurrían a los elementos físicos, como arjé, es decir, por ejemplo, Tales de Mileto hablaba del agua, otros de la tierra, Heráclito del fuego, Anaxímenes del aire, Empédocles hablaba de los 4 elementos. Otros incluso hablaban de esa arjé, esa sustancia que a partir de ella se generaba todo, digamos, sin ser naturales, ¿no? Por ejemplo, Anaximandro hablaba del apeiron, Parménides del sere, Pitágoras y la escuela pitagórica recurrían a números, Anaxágoras a la homomería, Leucipo y Demócrito recurrían a los átomos, etc., ¿no? Simplemente lo que entiendo, aunque todos los autores que yo digo, no sé hasta qué punto se los podría llamar geógrafos, más bien sabios, filósofos, pero bueno, son aspectos que tenían que ver con la cosmología. Sobre todo lo que quiero que entendáis es que en el mundo griego, en la Grecia antigua, había sabios que lo que intentaban era dar luz a la pregunta de cómo se creó el universo. Obviamente, de manera paralela a ello, también había otros sabios o otros geógrafos, nosotros como estamos en una clase de geografía lo vamos a llamar geógrafos, que lo que intentaban dar respuesta a la pregunta de cómo funciona el universo. Yo aquí, para ilustrar, os pongo las esferas de Filolao, que digamos que Filolao fue el primero o uno de los primeros que hizo como una especie de mapa del sistema solar, aunque en aquella época habría que decirlo sistema terrestre, porque se pensaba que la Tierra era el centro del sistema solar, o lo que en aquel momento imagino que pensaban que era el universo, y también os hablo de Tales de Mileto, aquí os hago una representación del mundo que consideraba Tales de Mileto. Tales de Mileto, aunque ya lo veremos en la segunda píldora, consideraba que la Tierra era un disco en el que había una parte verde habitada de 3 continentes, rodeado de un círculo de arena que era el desierto, y después existía como un río grande, lo que sería el mar, y que aparte eso era una bóveda, que la parte de abajo era el infierno y no se podía ver, que la parte de arriba había estrellas fijas y que el sol salía por oriente y se escondía por occidente, obviamente una obviedad que hoy en día sabemos, pero bueno, eso lo explicaba Tales de Mileto. Y por tanto, dentro de todos esos geógrafos que se dedicaban a intentar dar respuesta a cómo funciona el universo, pues bueno, se llegaron a ciertas conclusiones que aquí ocurren, ¿no? Es decir, en aquellos momentos los griegos consideraban que la Tierra era un cuerpo celeste y que se encontraba en un sistema que se compartía con otros astros, lo que probablemente hoy en día llamamos el sistema solar. La Tierra, que era Gea, que era como la llamaban los griegos, era un círculo llano, como si fuera una isla. Alrededor de la Tierra había un círculo desértico. Es decir, daos cuenta que probablemente lo que era la exploración geográfica de los griegos llegarían al desierto del Sáhara y no pudieron avanzar más al sur. Entonces probablemente ellos pensaban que ese era el confín.
o de lacúmenes, que era como ellos llamaban. Ellos hablaban que el océano era un enorme río circundante, y lo llamaban río circundante porque había corrientes, e intentaban dar una explicación científica por qué había corrientes en el mar, ¿no? En el mar Mediterráneo, aunque ellos también llegaron a ver el Atlántico, pero el mar Mediterráneo, que era sobre todo, igual que los romanos, donde tenían su principal vida. Después hablaba de que el firmamento estaba en la bóveda y esa bóveda estaba en contacto con el horizonte, y además hacían hincapié en que el sol y las estrellas siempre salían del mismo lado, pero se ocultaban por rutas desconocidas. Digamos que esto simplemente para que entendáis, había geógrafos que se dedicaban, o sabios que se dedicaban a intentar comprender y explicar cómo funciona y describir cómo funcionaba el universo, ¿no? Digamos que sería como una segunda rama. Ahora damos el salto a una tercera rama. En este caso, el profesor Vila Valentí la llamó la geografía astronómica o matemática. En este caso, ¿cuáles son las preguntas de investigación o las tareas? Es decir, ellos lo que intentaban era medir los elementos que se estudiaban, y también intentaban comprender cómo se comportaban. Yo aquí, para ilustrarlo, os pongo, en mi opinión, dos enormes sabios. Uno de ellos era Eratóstenes. Recordar, Eratóstenes algunos lo llaman el padre de la geodesia. Eratóstenes fue el primero que, digamos, con bastante acierto, llegó a estimar lo que medía la Tierra, lo que medía, vamos, digamos, lo que hoy en día es el Ecuador, lo que medía la Tierra. ¿Y por qué? Lo hizo con un experimento muy sencillo de trigonometría, en el que él se dio cuenta que había una época en el año en el que Siena y Alejandría, que eran dos ciudades de Egipto, en una de ellas los rayos del sol incidían verticalmente en el plano y en otro había sombra. Entonces él empezó a medir ángulos, empezó a medir distancia, y con eso se dio cuenta que la Tierra era algo parecido a una esfera y que tenía una dimensión, digamos, en torno a unos 40.000 kilómetros o algo así de, digamos, de diámetro. Y eso, bueno, aunque se equivocó, no llegó a ser exacta, porque sobre todo por un tema de compresión de estadios, que era la unidad de longitud de aquel momento, sí que sirvió un poco pues, para comprender muchas de las cosas que hoy en día comprendemos. Y otro sabio que yo creo que muchas veces he estudiado y poco se le reconoce, que probablemente haya sido el primer heliocentrista de la historia de la humanidad, era Aristarco de Samos. Aristarco de Samos fue de los primeros que constató que existía un movimiento de rotación de 24 horas. Fue uno de los primeros defensores de la teoría heliocéntrica, aunque después, digamos, que en cierta parte le vilipendiaron por decir eso, y durante seguramente 15, 16, 17 siglos seguimos manteniendo una teoría geocéntrica, probablemente por culpa que no, por las razones que sea, que en esta clase no interesan, en esta píldora, pero por las razones que sea, digamos que lo que Aristarco nos aceptó, y estuvimos despreciando 15, 16 siglos de conocimiento. Digamos que estuvimos durante 15, 16 siglos, estuvimos con esa idea de que todo giraba alrededor de la Tierra y no era verdad. Y después también Aristarco descubrió que la Luna era un satélite de la Tierra. Sí, simplemente era para que comprendáis, pues, geógrafos o sabios que formarían parte de esa rama que se llama geografía astronómico-matemática, que sobre todo estaba muy pendiente de lo que era la medición de elementos. Probablemente sería algo parecido, guardando la distancia, a lo que proponía la geografía cuantitativa, esa obsesión por medir. Pero bueno, independientemente, también hubo algunas corrientes que iban en contra de esta forma de hacer geografía o de hacer conocimiento, pero bueno, simplemente aquí lo menciono para que tengamos una idea. Después ya parto a una cuarta rama, que sería la rama de la cartografía. En realidad lo que hace la cartografía es representar el conocimiento geográfico de cada momento. Yo aquí os lo he ilustrado a la izquierda con una imagen en la que veis cómo se representa el globo terráqueo, es decir, eso cuando se pensaba que la Tierra era un círculo, que estaba dentro de un océano, que era una bóveda, etcétera, etcétera. Y también un mapa mundi, en este caso de la época de los griegos. ¿Qué es lo que ocurrió? Que a medida que el ser humano hemos ido viajando, hemos ido descubriendo nuevos territorios, también ha mejorado nuestras mediciones y también ha mejorado nuestras representaciones del mundo. Es decir, daos cuenta que ya lo iremos viendo en la siguiente píldora, que, por ejemplo, desde el mapa de Anaximandro a otros mapas posteriores, o incluso ya cuando lleguemos a mapas más recientes, pues nos damos cuenta que el conocimiento geográfico sirve pues, para mejorar los mapas. Y que esos mapas son necesarios porque ese conocimiento geográfico pues, tiene una utilidad comercial, tiene una utilidad militar, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es algo que se dedicaron muchos geógrafos. Es verdad que, digamos que la cartografía pertenecía a la geografía probablemente hasta el siglo XVII o algo así, que ya podemos decir que se independizó, entre comillas, ¿no? Pero bueno, digamos que es la cuarta rama.
Y ahora ya me meto en la quinta, que prácticamente la penúltima y la última son yo diría que son de las ramas que salen en nuestras áreas de conocimiento actual. Y hay una quinta rama que se la podría llamar geografía física. Y la pregunta de investigación es muy sencilla, es ¿cómo se explican los fenómenos naturales? Aquí ocurre exactamente igual que pasaba con la cosmología y con la cosmogonía. Durante mucho tiempo se daban explicación de muchos fenómenos por recurriendo a la mitología. Es decir, un terremoto era porque Atlas sostenía el mundo y en ese momento sostener el mundo él se movía y el mundo tenía terremoto. Los vientos ocurrían porque el dios Eolo soplaba, etcétera, ¿no? Es decir, entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que muchos de esos fenómenos naturales intentaron dar explicación. Y hubo muchos geógrafos, muchos sabios que se encargaron de eso. Yo aquí os pongo a Tales de Mileto porque Tales de Mileto fue de los primeros, digamos, en los que empezó a dar más importancia a la razón e intentó explicar los fenómenos naturales de su entorno, digamos, desde un punto de vista racional y no mitológico, ¿no? Entonces, digamos que de aquí surge lo que hoy en día es el área de geografía física, que era una rama en el mundo de los griegos. Y ya por último, una rama en la que probablemente sale la área de conocimiento de geografía humana, el área de conocimiento actual, que en aquella época, o digamos que el profesor Vila Valentín lo llama coreografía. ¿Por qué se llama coreografía y no coreografía ni nada por el estilo? Porque en griego se llamaba coros al territorio. Entonces, digamos que lo que hacía esta rama o lo que hacían estos geógrafos era describir un trozo de tierra. En cierta parte yo diría que este tipo de hacer geografía era muy parecida a la geografía que se hacía en la escuela regional francesa. Es decir, la que se busca un territorio y se le intenta explicar de manera integral, escribir y explicar de manera integral, es decir, tanto sus fenómenos físicos como sus fenómenos naturales. Entonces, ¿qué ocurre? Los coreógrafos o los geógrafos que en aquella época se dedicaban a esto, pues probablemente lo que intentaban era caracterizar sociedades. Y esa caracterización de sociedades, pues probablemente incluía conocimientos etnográficos, incluía toponimia, incluía también rasgos físicos como pueden ser los climas, los tiempos, paisajes, suelos, tierras, cosas de este tipo. Y también lo que pretendían eran caracterizar las actividades económicas de la sociedad. Daos cuenta que el mundo griego era un mundo compuesto por polis, ciudades independientes, y digamos que dentro del mundo griego había diversidad. Y lo que estos autores o los geógrafos de aquella época o los sabios de aquella época intentaban explicar eran cómo eran esas sociedades. Entonces, digamos que su pregunta de investigación era cómo se caracterizaban estas sociedades. ¿Y cómo lo hacían? Pues sobre todo lo que aportaban mucho los documentos que servían después para seguir ampliando conocimientos, pues aportaban muchas narraciones y muchos mapas. De hecho, de esa época, aunque aquí podríamos entrar quizás también a un mundo de los historiadores, lo que había eran muchas narraciones de viajeros. O gente que recopilaba narraciones de viajeros, como por ejemplo hacía Heródoto, ¿no? Entonces, digamos que estas son las 6 ramas de la geografía que pasaban en la Grecia antigua y que el profesor Vila Valentín recoge. Yo solo pregunto muchas veces en el examen, tanto cuando he hecho exámenes a desarrollar como este año que voy a hacer un examen tipo T. Entonces, cuando yo pregunte cuáles son las ramas de Vila Valentín, quiero que sepamos o las 6 ramas que propone Vila Valentín en su artículo, yo quiero que se sepa y quiero sobre todo que las entendamos bien, porque esa era la manera de hacer geografía que había en la Grecia clásica. Y en cierta parte es el inicio de nuestro conocimiento actual. Entonces, como herederos de ese conocimiento, yo creo que merecemos que le tengamos mucho respeto y que nos aprendamos bien estas 6 ramas, ¿de acuerdo? Otra cosa interesante, y es que ese conocimiento geográfico se inició antes de Cristo en el mundo, prácticamente se mantuvo vivo hasta siglo XV, siglo XVI, XVII. Pongo ahí estos 3 siglos porque un poco como la transformación. Ya digamos que el siglo XVIII, que ya se conoce como el siglo de la Ilustración, ahí ya damos como un salto categórico y prácticamente ya se empiezan a crear sociedades, universidades, etcétera, ¿no? Entonces digamos que ahí ya nos metemos en otra categoría, pero por suerte o por desgracia y por la visión del siglo XXI, lo que aprendieron los griegos y que después los romanos en su mentalidad en general llevaron a cabo, prácticamente se ha conservado hasta la edad moderna, para que nos hagamos una idea, ¿no? Entonces, para que entendamos un poco cómo funcionaba la geografía, hasta el siglo XVII se podría decir que la geografía era la ciencia que se encargaba de la descripción y de la representación cartográfica de la Tierra. Eso significa que dentro de la geografía se podrían meter muchas ciencias o muchas disciplinas que hoy en día las consideramos independientes. De hecho,
Esta geografía se podría decir que formaba parte del conocimiento matemático, pues igual que la astronomía o la óptica. Es decir, daos cuenta que en el siglo XV, en el siglo XVI, es cuando empiezan a venir los avances en óptica con Tycho Brahe, es cuando empiezan a salir las teorías de Copérnico, de Galileo Galilei. Es decir, es cuando por primera vez la humanidad y la religión acepta que vivimos en un sistema heliocéntrico y no geocéntrico. Entonces, para que comprendáis un poco en qué se ubicaba la geografía, que probablemente la geografía hoy en día sería como más de ciencia, porque entre otras cosas, pues hacía mapas, hacía mediciones, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas que hoy en día igual ya no hace tanto la geografía. Una obra importante, que es un poco la que ayuda a que entendamos de dónde vienen nuestras áreas de conocimiento actuales, fue la obra de 1650 de Berhan Barenio. Berhan Barenio publicó en 1650 un libro que se llamaba Geografía Generalis, en el que él hablaba de un concepto que se llama afecciones, que probablemente el concepto que inspiró después a Humboldt en esa explicación de buscar relaciones causa-efecto. Y lo más interesante y lo que más nos aporta este libro de Barenio es que él dividió la geografía. Y probablemente es la primera vez que existe una división contemporánea, porque daos cuenta que las ramas que estamos hablando con Vilá Valentí es lo que Vilá Valentí, con su sabiduría del siglo XX, consideraba que pasaba en la Grecia clásica. Pero en este caso, Barenius, en su obra, sí divide la geografía. Y él habla de que existe una geografía general y existe una geografía especial. Y dentro de esa geografía general, él considera que la geografía general tiene que ser el estudio de la Tierra como cuerpo celeste. Probablemente es lo que más se parece a la cosmología, a la astronomía que estudiaban los griegos. Y que en cierta parte esta división de Barenio hizo que esta geografía general en cierta parte se nos perdiera posteriormente a los geógrafos, pasara como a otras ramas, a otras ciencias, etc. Él también habla de una geografía especial, que se tiene que encargar del estudio de las regiones, en la que ya nos encontramos, digamos, como una serie de propiedades que probablemente de esas propiedades o de ese estudio de esas propiedades de las regiones es de las que vengan nuestras áreas de conocimiento actuales. Él habla de las propiedades celestes, que seguramente tengan mucho que ver con esas geografías astronómicas o matemáticas que hemos mencionado antes, y después habla del estudio de propiedades terrestres y propiedades humanas. Y de ese estudio de las propiedades terrestres seguramente haya surgido nuestra geografía física y de ese estudio de las propiedades humanas haya existido la geografía humana, para que nos hagamos un poco la idea, ¿no? Y bueno, aunque ahí os pongo un asterisco para deciros que obviamente esas propiedades terrestres y pensar que exactamente corresponde a la geografía física no sería del todo correcto, pero en cierta parte yo como geógrafo físico diría que el origen un poco de nuestra división probablemente venga de aquí, simplemente porque creo que es una obra que merece la pena que la mencione. Dicho esto, ya con esto acabo la píldora, que ahora ya después lo grabaré y os lo subiré a mi canal de YouTube. Mi canal de YouTube porque es más sencillo, no por otras cosas. Aquí hay una serie de conclusiones que quiero que las sepamos, vamos, como hierro forjado. Aunque ya en las clases presenciales también hemos hablado de ellas, yo quiero que lo reforcemos a tope porque lo que quiero es que el examen se haga con un nivel de éxito grande. Voy por las 5 ideas que quiero que, si no memorizar, por lo menos interiorizar. La geografía es una ciencia y por tanto tiene objeto de estudio, escalas de trabajo, categorías y principios científicos que son prácticamente exclusivos de la geografía o por lo menos idiosincrásicos de la geografía. La geografía en casi todos los sistemas educativos del mundo se divide en dos áreas de conocimiento, geografía física y geografía humana. Y de esa área de conocimiento a la vez surgen ramas. Por ejemplo, en geografía física pues está la morfología, la climatología, biogeografía, hidrogeografía, topografía, y en geografía humana pues demografía, geografía económica, geografía social, etc. ¿Pero qué es lo que ocurre en el caso español? Que en el caso español, de manera legal, la geografía se divide en 3 áreas del conocimiento, es decir, a las 2 que hemos mencionado antes, geografía física y geografía humana, hay que añadirle análisis geográfico regional, y además de cada una de estas áreas surgen ramas. Yo ya os he mencionado algunas, ¿no?, de las que hay. Después, otra cuarta idea que quiero que sepamos. Esta es la división legal que tenemos, o división incluso académica que tenemos en España de la geografía. Pero la geografía no siempre ha estado dividida así. De hecho, el profesor Vilá Valentí, en la Grecia antigua, digamos desde la Grecia antigua hasta prácticamente el siglo XVII, podríamos decir que la geografía se dividía en 6 ramas del conocimiento.
y que respondían a preguntas de investigación que se tenían en aquellos momentos y que hoy en día yo creo que tenemos, aunque es verdad que ya, como el conocimiento acumulativo, hay muchas cosas que ya conseguimos saberlas. Pero conseguimos saberlas gracias a que alguien hace cientos de años puso la semilla para que hoy en día lo sepamos. ¿Y de qué se preocupaban los griegos y qué ha hecho que en el futuro existamos los geógrafos? Del origen del funcionamiento y de las dimensiones del universo, de la forma, del tamaño y de la representación de la Tierra, de los fenómenos físicos, de los aspectos humanos de las sociedades, etc. Y por último, simplemente por mencionar también un autor relevante, os hablo de la obra de Barenio. Y Barenio fue, en mi opinión, esto es una opinión, lo digo porque lo que es opinión puede tener interpretación y no tiene por qué estar todo el mundo de acuerdo, en mi opinión fue el primero que dividió la geografía a sabiendas. Y él habló de una geografía general, que equivale a la cosmología y la astronomía griega que resalta el profesor Valentín, y también habló de una geografía especial, que seguramente es de esa geografía especial donde sale nuestra geografía física y nuestra geografía humana. Dicho esto, con esto ya acabo la primera píldora de las 6 con la que quiero que reforcéis la asignatura de teoría y método, la primera mitad, que es la que imparto yo. Y nada, yo ahora lo voy a subir todo al campo virtual y os cito para dentro de una semana, ya os pondré en el campo virtual, para que nos veamos por Zoom, intentemos resolver el cuestionario y resolvamos dudas. Por favor, ved el vídeo, resolved dudas. Y cualquier cosa que tengáis que hacer, la resolvemos vía Zoom, aunque sabéis que podéis venir a mi tutoría, me podéis mandar un correo, lo que necesitéis. Pero bueno, lo importante, lo que hayamos visto hoy, lo aprendamos bien. Tanto, un saludo, pasad buen día y seguimos estudiando, que a lo que venimos a la universidad. Chao.